el libro de Levítico capítulo 26 y versículo 13. Recuerden, el tema es el yugo de Egipto. Dice la palabra del Señor, Levítico capítulo 26 y versículo 13. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de Egipto, para que no siguierais siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre vosotros y os hice andar con la frente alta. Ok, esa es, mis amados hermanos, nuestra base bíblica. Y como lo hemos mencionado ya en más de una oportunidad, cuando hablamos del yugo de Egipto, estamos hablando de todo aquello, mis amados hermanos, que el mundo nos ofrece, pero que también nos puede atraer y seducir. La Biblia dice en Santiago 4:4, lo vamos a resumir porque recordemos que esto ya lo hemos explicado, de que quien se constituye amigo del mundo se constituye también en enemigo de Dios. Y a estas personas, mis amados hermanos, el Señor los llama enemigos, pero también la Biblia muestra ahí de que se constituyen en almas, mis amados hermanos, adúlteras, y que Dios nos libre a cada uno de nosotros en caer dentro de este punto, mis amados hermanos, de llegar a ser llamados no solamente enemigos, sino también almas adúlteras. Esa palabra almas adúlteras en diferentes versiones, mis amados hermanos, dicen, en algunas dice que son almas infieles, en otras dice que son almas que no obedecen, en otra versión dice que son almas que sean almas corrompidas, dice, vean qué tremendo, mis amados hermanos. Otra dice, sois como una esposa adúltera, dice. Así que el Señor tenga misericordia, mis amados hermanos, de cada uno de nosotros, para no ser contados dentro de este tipo de almas por estar siendo seducidos, mis amados hermanos, por las cosas que el mundo nos ofrece. Ya explicamos de que el yugo de Egipto nos ministra muerte. La base de este punto es Éxodo capítulo 14 y versículo 11. Vamos a ir avanzando. El yugo de Egipto ministra también servicio a los egipcios, entiéndase, a personas que aún no le han abierto su corazón al Señor. La base es Éxodo capítulo 14, versículo 12 también. Vamos a ir avanzando. El yugo de Egipto también ministra lujuria, según Números capítulo 11 y versículo 4. También ministramos, mis amados hermanos, que el yugo de Egipto quita o roba a los hijos. La base es Números capítulo 11 versículo 5. Ya ministramos también de que el yugo de Egipto ministra dureza de corazón, según Números también capítulo 11 y versículo 5. Y en esta oportunidad, si el Señor nos lo permite, mis amados hermanos, vamos a ministrar el punto de que el yugo de Egipto ministra insatisfacción. Entonces acá es algo muy claro de que cuando tú y yo por alguna situación, mi amado hermano, nos sentimos insatisfechos o no estamos satisfechos, que al final es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que escudriñar nuestras vidas, mis amados hermanos, de el por qué. El por qué no estamos satisfechos. Si algo tú y yo tenemos que tener claro, mi amado hermano, es de que todo, así lo dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de el Padre de las luces. Y tenemos que escudriñar, mi amado hermano, nuestras vidas ¿será que no estamos satisfechos por lo que tenemos o con lo que tenemos? Porque estaremos deseando algo más. Dentro de la astucia, mi amado hermano, o las artimañas con las cuales el enemigo
trabaja, lo que Él viene a hacer es que viene a vendar nuestros ojos. La Biblia así lo habla, con vendas mágicas, mi amado hermano, para que tú y yo veamos lo que no tenemos y para que cerremos nuestros ojos, mi amado hermano, a lo que tenemos. Tenemos que aprender con la ayuda del Señor a ser agradecidos, a deleitarnos con lo que el Señor nos ha entregado, porque muchas veces lo que tenemos lo tenemos también como consecuencia de que no se ha crecido, de que no se ha dado una talla espiritual, de que no somos buenos administradores. Hay muchas bases, mi amado hermano, bíblicas para lo que estamos hablando y mencionando en este momento. Por ejemplo, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Puede ser, mi amado hermano, de que haya en nuestras vidas insatisfacción porque no somos fieles con lo poco que tenemos, y esa fidelidad, aunque ahí mencionan la palabra poco, no tiene que ver, mi amado hermano, solo con cantidad, no tiene que ver solamente con cosas materiales, sino también tiene que ver con cosas en el alma, cosas en el espíritu, cosas, mi amado hermano, dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro del hogar. Y ya cuando abordamos este punto nos damos cuenta de que ser fiel en lo poco no tiene que ver, mi amado hermano, solo cuando tú y yo tengamos poco de algo, sino tiene que ver con todo, mi amado hermano, lo que se nos ha delegado. Conforme tú y yo vamos creciendo, conforme nuestros hijos van creciendo, nos damos cuenta que hay un momento en el que nuestros hijos dependen 100%, mi amado hermano, de nosotros, pero llega un punto en el que ellos empiezan a ser independientes, y llega un momento, mi amado hermano, en el cual la misma Biblia lo dice, que necesario le es al hombre dejar la casa de su padre y a su madre y unirse a su esposo o a su esposa, y los dos vendrán a ser una sola carne. Nos damos cuenta de que hay un momento en el que vamos creciendo, y conforme nos vayamos desarrollando, así van a empezar a venir las bendiciones. Si algo yo me di cuenta y te lo puedo dar como testimonio, es de que en la etapa en la que yo estaba soltero, siendo pastor ya, ciertamente el Señor proveía, mi amado hermano, para mis necesidades. Y en la etapa en la que ya me casé, el Señor empezó a desatar la bendición de una forma mayor, mi amado hermano. Y no solamente eso, sino luego vino mi primera hija llamada Mercy Jiré. Y el Señor empezó, mi amado hermano, a desatar la bendición aún más de cuando estaba soltero y de cuando nos casamos. Y empezamos a ver manifiesto, mi amado hermano, el nombre de nuestra hija, Mercy Jiré. Mercy significa misericordia, y tú y yo sabemos que Jiré significa provisión. Jehová proveerá. Y empezamos a ver la provisión de una forma sobrenatural. Y luego vino mi segundo hijo, mi amado hermano, llamado Jehú Adonai. Y recuerdo que hubo un pastor que me dijo, cuando yo le conté de que mi esposa estaba esperando allá a nuestro segundo hijo, él me dijo, eso quiere decir, pastor, me dice, de que el Señor lo va a prosperar aún más. Y dicho y hecho, mi amado hermano, así fue. Y el Señor nos ha ido marcando una etapa, mi amado hermano, dentro de nuestro matrimonio de satisfacción. Pero ¿por qué te estoy contando todo esto? Para que nos demos cuenta de que en cada etapa, mi amado hermano, Dios nos va desatando de la provisión según como tú y yo vayamos creciendo, vayamos rindiéndonos, vayamos estando satisfechos con lo que tenemos. Pero si por alguna razón tú no estás satisfecho, por ejemplo, con tu matrimonio, no estás satisfecho con tu trabajo, con el lugar donde trabajas, con el salario que obtienes, mi amado hermano, con el lugar aún donde te congregas, en relación a tu iglesia, con los pastores que Dios te ha delegado para que te pastoreen, si hay algo, mi amado hermano, ahí en tu alma en donde no hay satisfacción, entonces no se trata de echarle la culpa a nadie, no se trata de echarle la culpa si la insatisfacción fuera en tu matrimonio, de echarle la culpa o acusar a tu cónyuge.
en el trabajo, a los miembros de la iglesia, a los miembros del colegio o de la escuela, sino se trata de escudriñar nuestro ser integral, nuestra vida espiritual, para darnos cuenta de que muy probablemente tenemos todo, mis amados hermanos, para ser felices. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos muestra, mi amado hermano, que hay tres cosas básicas y podríamos decir indispensables para que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, vivamos en paz, vivamos felices. Básicamente, la primera, no importa el orden, mi amado hermano, de que por ser primera sea más importante, sino al final las tres son importantes. Y lo que el apóstol Pablo muestra en sus cartas, mi amado hermano, es que con que tú y yo tengamos alimento, con que tú y yo tengamos vestido, con que tú y yo tengamos techo, mi amado hermano, es más que suficiente para estar agradecidos con el Señor y echar fuera toda insatisfacción. ¿Por qué? Porque tenemos, mi amado hermano, un lugar del cual cuando salimos sabemos que podemos regresar. Estoy hablando de nuestra casa, el lugar que Dios nos ha provisto, mi amado hermano, para formar ahí nuestro hogar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y hay muchas personas, mi amado hermano, que les llaman indigentes. Precisamente porque les llaman indigentes, porque andan en la calle vagando, andan para arriba y para abajo, y en donde les cae la noche ahí se quedan a dormir. ¿Por qué? Porque no tienen techo. Si tú tienes techo, mi amado hermano, y con todo respeto te digo esto, pero aunque tú estés pagando un alquiler por el lugar en donde tú vives, pero para honra y gloria de Dios tienes para pagar dicho alquiler, tienes para pagar la casa donde vives, y hay un techo, mi amado hermano, que te cubre del frío, que te cubre del sol, que te cubre de la lluvia, que te cubre del viento, de la tempestad. Y Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque tienes un techo, mi amado hermano. Sobre tu cabeza también tienes vestido, tienes ropa, mi amado hermano, para poder cubrir, con todo respeto lo digo, tu desnudez. Y muchas veces no tienes cualquier tipo de ropa, sino tienes ropa, como lo decimos acá en Guatemala, ropa de gala, mi amado hermano, ropa especial, a veces hasta ropa de diseñadores, y al final el precio es lo de menos, pero lo que importa es que tenemos cómo cubrirnos. Yo me doy cuenta, mi amado hermano, de que muchos hasta tienen ropa para combinársela, no se ponen cualquier prenda, sino antes de ponerse sus prendas, pero hasta miran que les combine, tal vez con el reloj, con los zapatos o las zapatillas, y hasta los collares y todo, mi amado hermano, y se ven bien elegantes y bien vestidos. Y podemos pensar, mi amado hermano, de que entonces no tienen cualquier calidad ni cantidad de ropa, sino tienen ropa, mi amado hermano, pues según acorde a sus necesidades. Y Dios ha sido bueno. Y por último, el alimento. La Biblia nos muestra claramente, mi amado hermano, que si tú y yo no trabajamos, entonces tampoco va a haber alimento. Pero si tú y yo tenemos trabajo, mi amado hermano, la Biblia dice que el que trabaja es digno de su salario, que el jornalero es digno, mi amado hermano, de su salario. Entonces, teniendo esas cosas básicas, mi amado hermano, deberíamos de llevar una vida llena de satisfacción, teniendo a tu cónyuge sano o sana, a tus hijos, mi amado hermano, sanos, que van creciendo en el temor del Señor. Hay muchas cosas muy importantes que no deberían de quitarnos a nosotros la satisfacción y convertirnos en personas que no estén satisfechas. Pero si me voy dando a entender desde el principio de los temas, no en el principio de este tema, una de las cosas, mi amado hermano, que hace que tú y yo, teniendo todo este tipo de bendiciones, no estemos satisfechos, mi amado hermano, son las cosas que el mundo pueda ofrecernos. Tú y yo nos damos cuenta de que la misma Biblia dice
de que en el final de los tiempos la ciencia, dice la palabra del Señor, aumentaría. Y cuando ves esa palabra ciencia, mi amado hermano, tiene que ver con lo que es la tecnología, tiene que ver con las investigaciones, tiene que ver con muchas cosas, mi amado hermano, que en el pasado probablemente tú y yo ni nos imaginábamos. Por ejemplo, los famosos teléfonos inteligentes, ni nos imaginábamos que este tipo de tecnología pudiera existir, mas sin embargo ahora tú y yo nos damos cuenta de que hay cualquier calidad y cantidad de aparatos electrónicos con una tecnología muchas veces superior hasta a la persona que lo utiliza. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta es una, mi amado hermano, de las causas que puede causar insatisfacción en la persona, que sabemos que más probablemente nos tardamos nosotros en adquirir el último modelo de algo, de un vehículo, de algún celular, de alguna computadora, en los fabricantes ya tener, mi amado hermano, el proyecto o el prospecto o hasta el aparato o el vehículo del siguiente año. Y estas son una de las cosas que el mundo puede ministrar insatisfacción en nuestras vidas, no estar satisfechos o contentos con lo que tenemos. Pero vamos a poner una base bíblica de este punto de que el yugo de Egipto ministra insatisfacción. Recordemos de que la base bíblica que hemos estado trayendo, mi amado hermano, es Números capítulo 11 y versículo 5, en donde la Biblia nos muestra de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos anhelaban regresar a Egipto, ellos anhelaban los sepulcros que habían en Egipto, ellos anhelaban aún morir y ser esclavos en Egipto, pero esta base bíblica de Números capítulo 11 versículo 5, dicen ellos, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. El pescado ya lo explicamos, mi amado hermano, que es de que como consecuencia de esto nuestros hijos se pierden en el mundo. También dice los pepinos, explicamos también que los pepinos son figura de la dureza del corazón, pero en este punto, mi amado hermano, ellos dicen también que se acordaban de los melones. Y cuando hablamos de los melones, espiritualmente hablando, los melones son los que ministran insatisfacción. Ya lo vamos a ver con los significados para poder darnos a entender un poco mejor de lo que estamos hablando en este momento, de los melones que ministran insatisfacción. Pero recuérdense que ellos están diciendo claramente acá, nos acordamos de las cosas que habían en Egipto. Ellos ya habían salido de Egipto y esta es una frase probablemente hasta muy trillada, pero vamos a mencionarla, mi amado hermano, de que Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo. Y es acá en donde tú y yo corremos el riesgo de ser creyente, de ser cristianos, de ser miembros de una congregación, mis amados hermanos, pero estar con el deseo de lo que hacíamos antes. Yo les mencionaba en una oportunidad de que una persona habló conmigo y me decía, ¿sabe por qué yo no voy a la iglesia, pastor? Me decía, y ve que sorprendente, no se congregaba, mas sin embargo me decía, pastor, porque a mí me gusta jugar fútbol y me gusta bailar, decía, y en la iglesia prohíben jugar fútbol y también prohíben bailar. Yo le explicaba a mi amado hermano de que la iglesia no prohíbe eso, aún la Biblia tampoco lo prohíbe, porque la Biblia habla de la danza y uno de los significados de la palabra danza es bailar. La Biblia también dice de que el deporte, mis amados hermanos, físico, el ejercicio físico en poco aprovecha. Antes bien tú ejercítate en la piedad, en la fe, en el amor, en cosas similares, mi amado hermano. Y es ahí donde nos damos cuenta de que en realidad no es tanto el deporte o el baile que puede ser una danza, sino los lugares a donde se asiste para poder, por ejemplo, si es un baile, mi amado hermano, normalmente en el mundo se acude a discotecas y sabemos que en una discoteca el ambiente es un ambiente de perdición.
Si es el fútbol, sabemos que normalmente los partidos de fútbol, yo creo que no es casualidad, sino más de algo hay ahí, mi amado hermano, de parte del reino de las tinieblas estorbando. Pero los horarios de los partidos de fútbol da la casualidad de que son precisamente en los mismos horarios en donde hay culto. Entonces es acá, mi amado hermano, en donde ya uno empieza a sentir insatisfacción. ¿Por qué? Porque probablemente antes en el horario del culto tú estabas en el campo, pero ahora estás en el horario del partido de fútbol, estás en el culto, y es ahí donde el enemigo empieza a ministrar insatisfacción. ¿Por qué? Porque tu alma, mi amado hermano, tus pensamientos desean hacer una cosa, pero tú estás haciendo otra, y es aquí donde se cumple lo que la palabra nos muestra, de que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Pero esto sucede por las cosas que el mundo ministra. Así que en el nombre de Jesús tenemos que tener mucho cuidado, mi amado hermano, con este tipo de cosas, para que tú y yo en el nombre de Jesús permanezcamos firmes delante del Señor. Los puerros, dice también, las cebollas y los ajos son puntos, mi amado hermano, que aún nos faltan abordar, nos faltan escudriñar, pero con la ayuda del Señor los vamos a ir abordando. Si Dios nos lo permite, quizás avanzamos uno más el día de hoy, y si no, los vamos a ir desarrollando y avanzando en los días venideros, mi amado hermano. Pero por el momento estamos centrados en los melones, en que los melones son los que ministran, mi amado hermano, insatisfacción en la vida del creyente. Volvemos a mencionar esto. ¿Por qué se ministra insatisfacción? Porque la persona, mi amado hermano, que quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar al mundo, pero también está pendiente de lo que está pasando en el mundo, entonces va a vivir insatisfecha. Recordemos que la palabra claramente nos dice, mi amado hermano, de que es imposible agradar a uno. Nadie puede agradar a dos señores, dice, o agradará a uno o deshonrará al otro. Alguna versión dice amará a uno, y algo bien delicado, mi amado hermano, que dice es y aborrecerá al otro. Y aquí es donde entra esta cuestión en relación a lo que mencionamos de lo delicado. ¿Por qué? Porque si queremos agradar al Señor, mi amado hermano, así lo muestra la Biblia, automáticamente se tiene que aborrecer a todo lo que tiene que ver con el mundo. Pero si queremos honrar al Señor, al mundo, automáticamente entonces se cumple de que lo contrario, de que se va a estar, mi amado hermano, menospreciando a nuestro Dios. La insatisfacción surge cuando nuestra atención no está en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos. El pueblo de Israel no parecía darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo por ellos, librándolos, haciendo de ellos una nación, dándoles una nueva tierra. Y es lo que, como lo leemos acá en el comentario, lo que ellos no entendían, mis amados hermanos, lo que Dios estaba haciendo con ellos, mas sin embargo ellos deseaban las cosas que estaban en Egipto. Y creo que a cada uno de nosotros, mi amado hermano, nos es necesario que nos llegue un punto en nuestras vidas en el que tenemos que aprender a escoger en realidad por lo que queremos, por lo que anhelamos, por aquello en realidad en lo que queremos centrarnos en nuestra vida, recordando de que llega un momento en el que como padres ya no es que hagamos las cosas por nosotros, por alguna necesidad propia, sino lo hacemos a veces ni siquiera por necesidad de nuestros hijos, sino por el amor que les tenemos a cada uno de ellos.
Y esto es lo que a nosotros viene ya como padres a ministrarnos cierta satisfacción, el ver a nuestros hijos dando una talla espiritual, el ver a nuestros hijos centrándose en honrar y en servirle al Señor, en buscar de su presencia, en ver que para ellos es una necesidad el buscar del Señor, y eso es un deleite, mi amado hermano, para cada uno de nosotros como padres, el saber que lo que estamos haciendo, mi amado hermano, vale la pena. Así que en el nombre de Jesús yo te animo, mi amado hermano, te invito a que no le des cabida a la insatisfacción, sino que antes bien tú puedas, mi amado hermano, estar deleitándote en la presencia del Señor. Recuerda que la palabra, mi amado hermano, del Señor nos muestra y dice claramente: deleítate, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Alguna versión dice, mi amado hermano, ama al Señor con ternura y Él concederá los deseos más profundos de tu alma. Todo aquello que pueda estar en tu corazón, que tú lo anheles, lo desees. Si tú te deleitas en el Señor y empezamos, ya no solamente tú, sino yo también, empezamos a llevar una vida de que si al Señor le agrada, mi amado hermano, como lo muestra la palabra del Señor, en relación al alimento, dice que es mejor un plato de legumbres, parafraseado un poquito, es mejor una comida sencilla en donde haya paz que el buey engordado, o una mesa de banquete o un festín en donde hay contienda. Así que lo más importante no es el alimento, sino la armonía, la paz, la satisfacción, la plenitud con la que tú puedas vivir y saber de que lo que tienes Dios te lo ha dado, y lo que no tienes probablemente es porque no tienes la capacidad aún de administrarlo, porque yo conozco gente de que le pedían al Señor, por ejemplo, un vehículo, y danos un vehículo y un vehículo. Conocí por lo menos 3 casos diferentes. Alguno quería un vehículo y le decía al pastor: pastor, cuando yo tenga vehículo, yo lo voy a llevar a usted a donde lo inviten a predicar. Y el Señor le dio su vehículo, y ¿qué fue lo primero que pasó? Dejó de ir a la iglesia porque ahora no tenía tiempo por andar conociendo lugares en su vehículo, y ni una sola vez, mi amado hermano, llevó al pastor a predicar a donde lo invitaron. Conozco también otro caso que nos cuenta también un pastor, de que el lugar en donde él empezó a pastorear era un lugar algo conflictivo, y tenía una pareja que también lo mismo, le pedían al Señor un vehículo para no pasar caminando por ese lugar, y al final pues el Señor les dio su vehículo, ¿verdad? Y pasó el primer culto y no llegaron, pasó el segundo culto y tampoco llegaron, llegó el tercer culto y tampoco llegaron, y entonces ya el pastor, preocupado de ver que toda la semana sus ovejas no llegaron al culto, los llama y les dice: hijito, ¿qué ha pasado? Que no te he visto. Y la respuesta que el hijito da: pastor, le dice que usted sabe que ahora tenemos vehículo y el lugar en donde la iglesia está muy peligroso, y no vaya a ser que nos lo rayen o que nos lo roben. Qué tremendo, mi amado hermano, de que le pedían al Señor algo, y cuando el Señor se los concedió, ese algo, esa bendición, esa provisión hizo que se apartaran de aquel que les había dado, y de todas formas vivían insatisfechos. ¿Por qué? Porque cuando no tenían el vehículo vivían insatisfechos anhelando el vehículo, y cuando tuvieron el vehículo vivían insatisfechos. ¿Por qué? Porque por miedo
a que se los pudieran robar o dañar. Al final entonces la satisfacción, mi amado hermano, viene de parte del Señor, no de parte de lo que tú y yo tengamos, porque si tu satisfacción y mi satisfacción vienen por lo que tú y yo tenemos, por el dinero que tengamos, por el dinero que no tengamos, por la salud que tengamos o por la salud que no tengamos, entonces, mi amado hermano, corremos el riesgo de que Dios no sea nuestro Dios, sino tener nosotros por Dios a cualquier otra cosa. La Biblia dice que hay muchos que para ellos su Dios es el vientre, y en el nombre de Jesús no puede ser eso correcto ni posible, porque la Biblia nos muestra claramente que hay un único y sabio y verdadero Dios, el cual es el Dios de los dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, mi amado hermano. Y si ahí estamos tú y yo centrados, si ahí estamos tú y yo cimentados, nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Así que espero yo, mi amado hermano, que vayamos entendiendo de que el estar dentro de una congregación, el tener una relación, mencionémoslo así, cristiana con Dios, mi amado hermano, pero si tú y yo estamos siendo seducidos o deseando las cosas del mundo, eso nos va a afectar, eso va a hacer que se coloque un yugo sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es el yugo? La insatisfacción. Que Dios nos ayude. Y si tú reconoces, mi amado hermano, de que no vives una vida satisfecha, de que logras algo pero siempre quieres algo más o algo mejor y eso te quita la paz, entonces tienes que buscar ministración. ¿Por qué? Porque la palabra claramente dice en el libro de Isaías capítulo 10 versículo 27 de que los yugos, mi amado hermano, se pudren solamente con la unción. Entonces, ¿cómo se pudren los yugos? Con la unción, mi amado hermano. Y en el nombre de Jesús algo tiene que hacer el Señor en nuestras vidas, pero tú y yo tenemos que reconocer, mi amado hermano, lo que el Señor quiere hacer y lo que Él tiene que hacer y lo que Él va a hacer en cada una de nuestras vidas. Si tú y yo se lo permitimos, mi amado hermano, al Señor, te vas a dar cuenta de que nuestras vidas van a cambiar y nuestra satisfacción, es muy importante, vendrá de parte del Señor y no vendrá ni dependerá de nada de lo que tú y yo tengamos. La palabra satisfacción, según el diccionario, dice que es un sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. Vean qué impresionante. Llama mucho la atención el significado de que entonces la palabra satisfacción, mi amado hermano, es un sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado, podemos pensar, alcanzado, se ha suplido un deseo o se ha cubierto una necesidad. Entonces, mi amado hermano, mire, si tú y yo algo tenemos que entender en el nombre de Jesús es de que a ti y a mí, mi amado hermano, el único que puede llenarnos a plenitud se llama Espíritu Santo. Es el Señor, es el Padre Celestial. Nada ni nadie podrá saciar la necesidad que tú y yo tenemos del Señor. Los hombres, los seres humanos buscan la satisfacción, el sentirse plenos. Si son varones, probablemente teniendo más de una mujer, acostándose con más de una mujer. Si son mujeres, probablemente en la vanidad de sentirse hermosas, tiernas y delicadas. Y mucho cuidado, porque esas son las características que tienen Jezabel. Si es con algún vicio, muchos buscan el sentirse plenos por algún vicio con el licor, con las drogas, con el cigarro. Al día de hoy los vicios, mi amado hermano, ya no son solamente estos que mencionamos, sino hay estudios que demuestran de que el cigarro el día de hoy es comparado con lo que es
el beber la Coca-Cola, porque causan el mismo daño. Y si tú y yo lo vemos, hay mucha gente que probablemente no sea viciosa a los cigarros, pero sí es viciosa a la Coca-Cola. De igual forma, también lo que es los celulares. La ciencia ha demostrado de que cuando una persona tiene el deseo, la necesidad de tener el celular en la mano, de ver las notificaciones, de ver las redes sociales, esta persona es como que se hubiera comido o hubiera diluido lo que son varias cucharas de azúcar y luego haberlas ingerido, y eso va a hacer que su metabolismo se acelere, y entonces no va a llevar una vida plena, no va a llevar una vida de paz. Y los científicos lo comparan a esto, de que cuando a un niño también se le da un aparato de esto, ¿entiendes? Una tablet, un teléfono, una computadora, y no se le pone un horario, sino se le da para que él se entretenga, entre comillas, ¿verdad? O para que no esté molestando también, entre comillas, es lo mismo. Es como que se le estuvieran dando varias cucharadas de azúcar, y al final esto tarde o temprano lo va a enfermar. Y estos son algunos de los nuevos vicios de que el mundo ha estado ministrando, y tú y yo tenemos que ser celosos. Basta con ver, mi amado hermano, uno de los nuevos castigos que los padres le dan a sus hijos es que los castigan quitándoles el celular, y a muchos jóvenes les duele más que les quiten el celular a que les hayan pegado. ¿Por qué? Por esto que estábamos hablando, porque se vive una vida llena de insatisfacción, y aquí lo estamos viendo de que la satisfacción es alcanzar, sentir, haber cubierto una necesidad. Y tú y yo toda la vida vamos a ser necesitados del Señor, toda la vida vamos a ser necesitados de la administración del Señor. Pero si no buscamos constantemente esa llenura del Espíritu Santo, entonces lo que va a acontecer es de que vamos a buscar sentirnos plenos o llenos por cualquier otra cosa, pero no de la llenura correcta, no de la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, mi amado hermano, tenemos que aprender a ser gente que viva a plenitud, que viva satisfecha, que viva alcanzando sus sueños, sus metas, pero por sobre todo que no viva lejos de la presencia del Señor, porque solamente en Cristo, dice la palabra, hay plenitud de gozo. Solamente en Cristo hay plenitud para ti, para mí, para tu familia, para la mía, para tu congregación, para el lugar a donde tú vayas, mi amado hermano. Cristo es la solución a todas y a cada una de nuestras necesidades. El Espíritu Santo fue dejado para ministrarnos, para llenarnos, para recibir la llenura de su presencia, de su Santo Espíritu, y así tú y yo poder sentirnos plenos. Y recuerda que nuestra satisfacción no depende de lo que tengamos o de lo que no tengamos. Nuestra satisfacción depende, mi amado hermano, de Cristo, de la llenura de su presencia. De eso depende nuestra satisfacción, y en el nombre de Jesús yo confío, mi amado hermano, en que tú y yo vamos a sentirnos plenos en el nombre de Jesús. El Señor lo hará en tu vida, mi amado hermano. Ten la convicción de que así será. El Señor lo hará en tu vida, lo hará en la mía, y en el nombre de Jesús, centrémonos en realidad ¿qué nos importa en esta vida? Si a ti te importa la presencia del Señor, en su presencia hay plenitud, mi amado hermano. En su presencia está todo lo que tú y yo necesitamos. Yo he visto, también lo he vivido, mi amado hermano, en momentos de grandes necesidades, venir a la presencia del Señor. Probablemente en el momento no recibas exactamente aquella necesidad, no sea suplida, mi amado hermano, en el momento.
Pero el Señor está obrando. Cuando tú y yo estamos en su presencia, el Señor está obrando, mi amado hermano, un milagro. Hay un corito que dice por ahí, mi amado hermano, que cuando Dios quiere bendecir a un hijo suyo, Él mueve el cielo y la tierra con tal de bendecirlo. Y yo estoy seguro, mi amado hermano, de que a ti el Señor te ha bendecido, de que a ti el Señor te va a bendecir, de que a ti el Señor, mi amado hermano, no te ha olvidado. Dios no te tiene en el olvido, pero aprende a vivir satisfecho con lo que Dios te ha dado, y entonces verás que Dios irá añadiendo, Dios irá aumentando tu provisión, porque la palabra claramente dice de que Dios le da semilla al que siembra y Dios le da pan al que come. Si tú siembras tendrás semilla, si tú comes tendrás pan, pero satisfecho, mi amado hermano, satisfecho. Recuerda que no se te olvide de que la insatisfacción viene por estar prestándole atención a las cosas del mundo, por estar probablemente dentro de tu congregación, pero anhelando algo más, por pensar de que dentro de tu congregación, de que dentro de tu casa no te aprovechan, de que no te utilizan, pero ten presente algo, el tiempo de Dios es perfecto. Cuando uno crece se echa de ver, mi amado hermano, por algo está escrito: por sus frutos los conoceréis. Si tú creces en lo literal, yo recuerdo cuando yo era un niño y empecé a crecer poco a poco, la gente empezaba a decirle a mis padres: pero cómo está de grande, pero cómo está de grande. Y es lógico, mi amado hermano, porque se echaba de ver de que ya no era el mismo niño, ya no tenía el mismo tamaño. Y así sé que ha pasado contigo, así ha pasado con tus hijos. Cuando alguien crece se echa de ver. Espiritualmente hablando también es lo mismo. Cuando alguien crece de una forma sana, mi amado hermano, se echa de ver, y no solamente se echa de ver, sino que permanece. Pero reprendemos en el nombre de Jesús. Pero recuerda que también los tumores que son cancerígenos también crecen, y no porque crezcan son sanos. Así que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, si tú quieres crecer y llevar una vida de satisfacción, entonces crece, pero crece de una forma sana, en el nombre de Jesús. Así yo profetizo sobre tu vida que así será tu crecimiento. Crecerás de una forma sana, no crecerás de una forma espiritualmente hablando cancerígena, de que solo se mire el bulto, pero por dentro hay maldad, pero por dentro hay iniquidad, pero por dentro hay mentira, por dentro hay traición. Antes bien reprendemos esa obra de tinieblas de nuestra vida, porque escrito está: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprenderlas, dice la palabra del Señor. Antes bien denunciarlas, reprender y denunciar toda obra infructuosa de las tinieblas, mi amado hermano, en tu vida te va a hacer que lleves una vida satisfecha, te va a apartar de las cosas del mundo, y vamos a llegar a un pleno entendimiento. Vamos a vivir de tal forma de que para ti y para mí nada en este mundo se compara con la presencia del Señor, y vamos a vivir satisfechos para honrar y agradar a aquel que nos ha reclutado como soldados, sabiendo y entendiendo de que somos parte, mi amado hermano, de esa milicia sagrada. Y la palabra dice claramente que un soldado, mi amado hermano, que milita no se enreda en los negocios de esta vida con tal de agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Y a ti y a mí, mi amado hermano, quien nos ha reclutado como soldado se llama Cristo, y pertenecemos a ese ejército, mi amado hermano, de Dios, y vamos a fructificar. Pero hoy renunciamos en el nombre de Jesús a toda insatisfacción. Vuelve tu mirada, mi amado hermano, a Cristo. Vuelve tu mirada a la llenura del Espíritu Santo. Vuelve tu mirada al Padre que te ha amado con amor eterno. La palabra dice en el libro de Cantares: vuélvete, 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 oh Sulamita. ¿A qué pues compararé a la Sunamita sino a la unión de dos campamentos? El cielo y la tierra se unen
Lo terrenal y lo espiritual se unen y lo celestial se unen, mi amado hermano, por medio de lo espiritual. Así que si tú y yo nos convertimos en personas espirituales, tenlo por seguro que el cielo descenderá, lo celestial obrará a tu favor y a mi favor. Escrito está que si tú y yo atamos aquí en la tierra, en el cielo será atado. Si tú y yo desatamos aquí en la tierra, el cielo también desatará. Ve, mi amado hermano, el vínculo entre lo terrenal y lo celestial es lo espiritual, pero espiritualmente hablando, aprendamos, mi amado hermano, a vivir satisfechos. Si el alimento, mi amado hermano, hay muchas personas de que el alimento, la comida puede hacer que no vivan satisfechos. Entonces aprendamos en el nombre de Jesús a vivir satisfechos con el plato de comida que Dios ha puesto en nuestra mesa, mi amado hermano, porque hay muchas personas que no tienen ese plato de comida que tú y yo tenemos, y aún hay muchas personas que el día de hoy ya no van a comer un alimento más porque probablemente ya partieron o a la presencia del Señor o partieron a otro lado, mi amado hermano, no tan agradable. Así que en el nombre poderoso de Jesús, hoy confesamos de que nos deleitaremos en su presencia y que nada ni nadie nos apartará de su presencia. Nada ni nadie hará que tú y yo vivamos insatisfechos. ¿Por qué? Porque el yugo de Egipto, mi amado hermano, que se nos quede claro eso, el desear las cosas del mundo es lo que hace que tú y yo vivamos insatisfechos. El querer hacer las cosas en el modelo que el mundo las hace es lo que hace que vivamos insatisfechos. Hay una sola forma, mi amado hermano, de hacer las cosas, y el modelo se recibe en el monte. En el monte, la Biblia dice que Dios le decía a Moisés: sube al monte, y allí en el monte, mi amado hermano, Dios le revelaba a Moisés lo que tenía que descender a hacer. En el monte le revelaba los planos del tabernáculo, en el monte le revelaba los mandamientos para su pueblo, en el monte le revelaba cómo tenía que conducirse, qué hacer y qué no hacer. En el nombre de Jesús. Vamos a ministrar otro punto, mi amado hermano. Ahora que el yugo de Egipto ministra aislamiento. Ya ministramos el punto de la insatisfacción. Ahora ministraremos el punto de que el yugo de Egipto ministra aislamiento. Aislamiento. Dice la palabra, es la misma cita, mi amado hermano, de Números, capítulo 11 y versículo 5. Ya vimos el punto en donde dice los melones. Ahora vamos a ver el punto de los puerros. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, que es la insatisfacción, y ahora dice de los puerros. Esta palabra puerros, mi amado hermano, la palabra puerros significa heno, grama, también significa hierba, y estos son los que le vamos a dar, o los que le dan título al punto. El punto dice que ministra aislamiento, y la palabra puerro significa encerrar, rodear, apretar, asentamiento y también extramuros. Ve qué importante entonces es este punto, mi amado hermano, de los puerros. La palabra, repito, significa encerrar, rodear y apretar. La palabra del Señor dice en Proverbios 18:1. Proverbios 18:1.
Proverbios 18:1 dice: el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. ¿Y qué es lo que estamos hablando acá, mi amado hermano? De el encierro, del aislamiento. Y acá entra algo muy claro y muy puntual en el aislamiento. Toda persona que se aísla, definitivamente la palabra lo muestra claramente, hay algo que no está ordenado en su vida, hay algo que necesita ser ministrado, puede ser soledad, puede ser, mi amado hermano, timidez, puede ser orgullo, pueden ser muchas cosas que puedan llevar a la persona a que se aísle, pero es lo que estamos hablando, que es exactamente esto lo que el yugo de Egipto ministra, que la gente se aísle, que la gente se aparte y que por esta situación se lleven vidas privadas, vidas que no honran al Señor con lo que se hace o en lo oculto o en lo secreto. Y en el nombre de Jesús, esto en nuestras vidas, mi amado hermano, tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que Dios es un Dios que le gusta la unidad. Tal es así, mi amado hermano, que Dios es uno, pero la Biblia nos habla acerca de la triunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia claramente dice que el Señor le dijo al Padre, pero también a los discípulos: la gloria que me diste yo se las he dado a ellos para que sean uno, así como tú y yo somos uno. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. Aquel que se aparta de amigos busca su propio deseo, pero en todo tiempo será responsable del desprecio. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma y se opone al sentido común. Que el Señor nos ayude, que nos ministre, que nos proporcione ese consuelo oportuno, mi amado hermano. Pero si tú y yo lo analizamos de esta forma, siempre que el ser humano resulta cometiendo pecado, nunca el pecado lo hace de una forma pública. Siempre el pecado se ejecuta de una forma privada, de una forma oculta, y la palabra nos muestra que tú y yo tenemos que pelear y enfrentarnos contra todo aquello que es oculto, porque lo oculto no tiene que ver solamente con que yo tenga algo guardado, vamos a utilizar esta palabra, pero nadie sabe. No es eso lo oculto, sino cuando la Biblia menciona esa palabra oculto, ese es un vínculo con lo que es el reino de las tinieblas. Y cuando la Biblia habla acá de aislarse, de ocultarse, de encerrarse, de sentirse uno como apretado, es que ahí, mi amado hermano, hay algo que no es de parte de Dios, hay algo contra lo cual hay que pelear, hay algo contra lo cual hay que enfrentarse, para que en el nombre de Jesús todo lo oculto se manifieste, salga, sea reprendido, si hay que reprenderlo, y que en el nombre de Jesús tú y yo podamos tener paz, mi amado hermano, y vivir de una forma que al Señor le agrada, vivir de una forma que todo lo que se haga acorde a la luz, sabiendo que la palabra nos muestra de que a donde la luz llega, mi amado hermano, las tinieblas huyen. Entonces, en el nombre de Jesús, yo te recuerdo esto, de que el yugo de Egipto ministra aislamiento. El yugo de Egipto lleva a la persona a hacer las cosas sola, pero una vez más nos damos cuenta de que es ¿por qué?
porque detrás está el reino de las tinieblas, detrás está el deseo también de las cosas del mundo, y es algo que tú y yo no podemos permitirnos. El aislarnos para cometer pecado es un grave error, mi amado hermano. Si nos vamos a aislar, entonces que sea para buscar del Señor, porque la Biblia pone por lo menos dos ejemplos. Uno dice que cuando tú y yo querramos orar, mi amado hermano, nos muestra que nos podemos encerrar o nos debemos encerrar en nuestra habitación y cerrar la puerta atrás de nosotros. Y número dos, también habla de este punto que estamos hablando, y también en relación a la oración, solo que lo menciona en relación al matrimonio, de que si nos vamos a separar por un tiempo de nuestra esposa, está hablando de la intimidad, que sea para dedicarnos a la oración. Vamos a dejar de tener intimidad con nuestro cónyuge, pero vamos a tener intimidad con el Señor, y en esos dos momentos el Señor nos permite este tipo de aislamiento, pero para buscarlo, no el aislamiento que viene de parte del mundo por los deseos de las cosas del mundo, porque ese aislamiento lo único que va a hacer, mi amado hermano, es encerrarnos, es que busquemos nuestro propio deseo, y algo más tremendo dice acá: contra todo consejo se encoleriza. La Biblia nos habla claramente acerca de la doctrina del padre, de la enseñanza, de la dirección de la madre, y dice que una tenemos que recibirla y la otra no tenemos que olvidarla. No olvides, mi amado hermano, la dirección de tu padre. No olvides la doctrina que te ha dado tu madre. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos dejó padres, para que nos dirigieran, para que nos adoctrinaran, para que nos enseñaran el camino correcto, para que nos enseñaran la dirección por la cual debemos de andar, y así tenlo por seguro que nos va a ir bien. Así que toda la gloria y la honra sea para nuestro buen Dios, mi amado hermano. En esta oportunidad hemos ministrado 2 puntos, hemos avanzado un poco más de lo que esperábamos. Aún nos falta ministrar el que el yugo de Egipto nos quita la cobertura, también de que el yugo de Egipto ministra falta de cordura o sabiduría. Nos faltan 2 puntos aún por abordar, y para terminar este tema, sabemos que el tema central es el yugo de Egipto, y que el yugo de Egipto está centrado y basado, mi amado hermano, en anhelar las cosas del mundo, las cosas que el mundo nos ofrece, y que esto nos aparte del Señor. Así que mucho cuidado cuando tú escudriñes tu alma, tu mente, tu corazón, o aún alguien venga y te dé un consejo. No te encolerices, porque probablemente no te has dado cuenta de que te has estado aislando, y es exactamente lo que Egipto con su yugo desea, que tú y yo nos aislemos para que así podamos cometer los más graves errores de nuestra vida. La Biblia dice de Judá, en Génesis capítulo 38, dice que cuando Judá se apartó de sus hermanos, ahí está, se apartó, se aisló, ahí cometió pecado. Lo único que me interesa en este momento es decirte eso, es que cuando Judá se apartó, mi amado hermano, o se aisló por el punto que estamos terminando de abordar, cometió un gravísimo error. Así que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, de esta forma estamos llegando al final de nuestro tema en esta oportunidad, también al final de nuestro programa La Pluma